Ohayou gozaimasu. Bueno, bienvenidos a la Embajada de Cuba. Hoy vamos a organizar o pretendemos desarrollar un encuentro interactivo, como ya es habitual acá en nuestra embajada. Tenemos con nosotros al ministro de Deportes de Cuba, presidente del Instituto Nacional de Educación Física y Recreación, Deporte, Educación Física y Recreación, que es el Ministerio de Deportes de Cuba. Y bueno, hemos querido, con la presencia de ustedes aquí, crear un espacio para que puedan conocer, actualizarse sobre diferentes temas relacionados con la problemática deportiva y la participación cubana en los próximos Juegos Olímpicos. 皆さん、おはようございます。今日はキューバ大使館にようこそおいでいただきました。いつもここでは記者の報道陣の方々をお呼びして懇談会という形でほぼ定期的に大使との会合を開いておりますが、今日もそのほぼ一環みたいなもので、今回はインデル、キューバの、スポーツ体育スポーツリクレーション庁の長官、これスポーツ庁に当たるものですから、スポーツ大臣に当たる彼が来日中ですので、彼をまず会っていただいて、いろいろとキューバのスポーツ問題について、体育問題について、そしてオリンピックへの取り組みなどについて、何なりと皆さんから、ご質問を受けて、そして知っていただきたいと思います。Claro, ministro, tenemos aquí representado a un pool de los principales medios de prensa nipones, de diferentes, de prensa escrita, y prensa televisiva. Tenemos también a la NHK acá con nosotros. Y bueno, 今日は主要なメディアの方々に代表として来ていただいています。新聞、それから NHK を含めたテレビ関係者。Un resumito delante de la visita. Bueno, bien, primero que todo, aprovechar la oportunidad para darle las gracias a los medios de prensa que nos acompañan en el día de hoy. Quisiera también agradecer a la Embajada Cubana en Japón por el programa que hemos preparado y conciliado antes de nuestra llegada aquí, lo cual sin lugar a dudas ha sido muy provechoso y ha cumplido con las expectativas de nuestra delegación en este país. En segundo lugar, agradecer a las autoridades del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y todas las autoridades tanto del Comité Olímpico japonés como las autoridades del deporte en sentido general, que nos han dado la posibilidad de intercambiar durante estos intensos 4 días. Y ahora además felicitarlos, como he dicho en encuentros anteriores, felicitarlos desde ya, porque conocemos que realmente los próximos Juegos Olímpicos del 2020 van a ser un éxito para el olimpismo mundial. Y sin lugar a duda, como mismo fue en el año 1964, será un hito en la realización y organización de un evento tan importante como son las citas estivales. 今日は皆さんにお礼を申し上げたいと思います。このような機会に来ていただきましてご挨拶できること、それからキューバ大使館にも、お礼を申し上げたいと思います。このような機会を設けてもらったこと、そして私たちが来る前から大変内容の濃い、訪問日程を準備してくれたこと、4日間にわたってオリンピック、関係の JOC はじめ、とそれからスポーツ体育関係の省庁と接触をしてきました。4日間でしたけれども、非常にタイトな中身の濃いいい日程を組んでくれたことに、東京のキューバ大使館にお礼申し上げたいと思います。それからもう一つは、今からすでに皆さんを祝福したいと思います。では2020年の東京オリンピック、必ず素晴らしい大会、オリンピックの大会になるだろうと確信するからです。1964年も一度東京でオリンピックが開かれましたけれども、非常に画期的な大会、素晴らしい組織運営を通じて画期的な大会になった、経験があるからです。Realmente hemos estado en el país por 4 días, como yo decía anteriormente, con un intenso programa.
cuyo objetivo fundamental es comenzar a crear ya las posibilidades de preparación de nuestra delegación, tanto olímpica como paralímpica, que participe en los Juegos del 2020. Ustedes conocen que existe el fenómeno de la climatización deportiva, que es un fenómeno que sin lugar a dudas es directamente proporcional con los resultados deportivos que puedan tener un atleta. Es por ello que nosotros le damos a esto una gran importancia y dentro del objetivo fundamental hemos visitado para lograr ver qué ciudades acogen a parte de nuestra delegación para que realice la preparación antes que abra la villa sede de los Juegos. で先ほど言いましたように4日間にわたってですが非常にタイトの中身の濃い日程をこなしてきました。で今回の訪日の目的というのは東京オリンピックに向けていろんな条件づくりの準備のためです。でいい選手団を参加させたいと思いますし、それには事前合宿っていうのが非常に大きな意味を持ちます。どんないい合宿ができたかによって最終的な成績も左右されるぐらい重要です。そういう点ではいろんな地方の都市にキューバのチームがお世話になって十分な事前合宿ができるようなそういう体制を整えていきたいと思いまして、その準備のためもあって今回訪日いたしました。 También como parte de los objetivos fundamentales de nuestra visita, está bueno cumplir con intercambios de colaboración tanto en la formación de recursos humanos de ambos países, así como de algunos equipos. Nosotros le hemos planteado que a favor de nuestro país tenemos el año completo, es un clima muy agradable y además favorable para la práctica del deporte, por lo que pudiéramos recibir algunas selecciones japonesas en la preparación dentro del ciclo y de la estrategia cuatrienal con vistas a los Juegos Olímpicos del 2020. それからもう一つの目的というのは日本とのスポーツの交流をさらに深めていきたいというところにあります。いろんな人的な交流も深めていきたい、選手同士の交流を深めていきたい、日本の、例えば選抜チームをキューバに事前に、招いてそこで練習試合をするとか、今キューバも大変オリンピックを目指して、体育熱、スポーツ熱が高まっておりますので、そういう、条件が整っています。 También consideramos que es sumamente importante en nuestra visita y está como objetivo también en ella el intercambio científico y tecnológico con la parte japonesa. Nosotros hace unos años recibimos en Cuba al director del Centro de Investigación del Deporte japonés. Recíprocamente ahora estuvimos en el Centro de Investigación y ambos países tienen una conciencia clara de la importancia que tiene la utilización de la ciencia y la tecnología en función del desarrollo deportivo. だからもう一つ重要な目的が訪日にございました。これは科学技術、スポーツには科学技術が非常に大切です。その分野での交流も進めていきたいという点です。以前スポーツ科学研究センターの関係者をキューバに来ていただいたこともありますし、キューバから日本の研究所を訪問したこともあります。科学技術というのはスポーツ体育には欠かせない、点ですので、この分野でも日本との交流を深めていきたいというのがもう一つの目的です。Es por ello que en estos 4 días tuvimos el honor de que nos recibiera primero que todo el presidente de la Liga Profesional de Béisbol, el señor Atsushi Saito. 4日間の日程ですけども、まず最初の日に、NPB の斉藤コミッショナーとお会いしました。Lo cual, entre otras cosas, le agradecimos el apoyo que estamos recibiendo con la participación de atletas cubanos en la Liga Profesional de Béisbol, que es una forma también de intercambiar profesionalmente con nuestros atletas y aprovechar las condiciones que ellos tienen, además de adquirir aspectos que para nosotros son muy importantes en el entrenamiento deportivo, que ustedes lo tienen muy claro, que es la disciplina y sobre todo el cambio de mentalidad
a la hora de jugar un deporte tan eminentemente técnico, táctico como es el béisbol, y que sin lugar a dudas la presencia de nuestros atletas aquí han incorporado esa filosofía a sus propios entrenamientos y a la hora de actuar durante el juego. でこれプロ野球にキューバから選手が来てプレーしてますが、いろいろと NPB にご支援いただいたことに感謝を表明しました。そして日本でキューバの選手が日本のプロのチームでプレーするということは結果的に非常に重要な意味があります。というのはいろいろ日本から学んで帰れるからです。ご存知のように規律とかメンタリティ、どんなメンタリティでプレーすべきかというようなこと、日本の野球からいろいろと、学んで帰ることができています。やっぱり、技術、戦術が中心のスポーツではありますけれども、考え方、哲学というのもやはり大変重要な分野を占めます。También gracias a nuestra embajada y a los directivos de los equipos con que están cada uno de nuestros atletas, tuvimos la posibilidad de reunirnos con los atletas, conversar con ellos, compartir con ellos, algo que consideramos que es sumamente importante y donde ellos también ahí virtieron las gracias a cada uno de los equipos por lo que hoy están representando, por lo que hoy están sintiendo con esos equipos que realmente se sienten como en su propia casa. そして在京の大使館のいろんな調整のおかげで、各チーム、いろんなチームで、日本のプロ野球のチームで、プレーしているキューバの選手たちとも交流することができました。それらのチームの首脳陣のご親切のおかげで東京に来て私たちと交流することができました。大変重要な交流、話し合いをすることができました。そして彼らはそれぞれいろんなチームでプレーしているわけですけども、本当にこう気持ちよく自分の本当にホームのように、自分の家のように感じてプレーができているということを話してくれました。感謝しているということでした。Ese mismo día, en la tarde, tuvimos el honor que nos recibiera el presidente de la Federación de Béisbol Amateur, el señor Masatake Yamanaka, la cual también compartimos y le dimos nuestro agradecimiento por los intercambios que históricos se han realizado entre ambos pueblos en un deporte que para ambos constituye una pasión, una cultura y una identidad nacional, y que además le dijimos que era un sueño de todo el pueblo cubano y estoy seguro que del pueblo japonés, que la final del béisbol en los Juegos Olímpicos del 2020 sea entre Cuba y Japón, y que además el juego llegue empatado al noveno inning, que esté bateando de Spain en ese noveno inning y que Otani solo pueda pichar hasta el sexto inning. それで最初の日、月曜日の午後ですけれども、日本野球協会の山本正武、副会長、今副会長、今度会長になられるそうですけども、とこの方とお会いしました。でこの日本野球連盟とはもう歴史的に非常に緊密な関係にキューバ野球があって、いろいろと支援お世話になってきたことに感謝を表明しました。そしてやっぱりこの野球というのは日本もキューバも一番人気があるスポーツで、まさに情熱、国民が情熱を傾けているスポーツです。でまさにキューバなんかでは国民のアイデンティティが野球イコールというぐらいのスポーツです。この野球でぜひ私たち日本の方もきっとそうだと思いますけども、夢見ているのは素晴らしい場面、この東京の2020年のオリンピックで決勝戦は日本とキューバになると、決勝戦に日本とキューバが残る、そして9回まで同点でいく、で9回にデスパイネに打席が回ってくる、そして大谷は6回まで投げてやめるという、そういう場面が一番理想的ではないかと思っています。El segundo día comenzamos con una visita al Centro Nacional de Entrenamiento Ajimoto y además al Centro de Investigaciones Científicas del Deporte Japonés. Ahí pudimos apreciar realmente las bondades que tienen ambos centros para el rendimiento deportivo de sus atletas. Fuimos recibidos
también por la dirección de ambos centros, y consideramos que realmente tienen unas condiciones excepcionales para el objetivo fundamental que tienen ustedes con vistas a este cuatrenio, con vistas a un buen resultado en los Juegos Olímpicos. 2日目ですけど、午前中に味の素ナショナルトレーニングセンターと同じ敷地内にある国立、スポーツ科学センターを視察しました。両方のセンターとも幹部の方々が出てきていろいろと説明をしてくれました。素晴らしい条件を備えた両センターでした。そこで、トレーニングしたらオリンピックでもいい成績が取れるであろうと思わせるような素晴らしい内容のセンターでした。Después fuimos recibidos por el presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el señor Yoshiro Mori, y además del ministro a cargo de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, el señor Shunichi Suzuki. A ambos directivos le expresamos la importancia que tiene para nosotros los Juegos Olímpicos 2020 y el apoyo que siempre han tenido del movimiento deportivo cubano y del gobierno cubano desde el mismo momento en que a Tokio le otorgaron la sede de los Juegos Olímpicos. Ahí le comentábamos sobre el resultado que Cuba ha tenido en los Juegos Olímpicos, histórico resultado en los Juegos Olímpicos, ya que Cuba hoy ostenta un total de 221 medallas en Juegos Olímpicos y de ellas 78 son de oro, lo cual nos hace ubicar en la tabla de posiciones históricas en Juegos Olímpicos en el lugar número 16. También comentábamos y le expresábamos la importancia que tiene para Cuba también, sobre todo por el valor humano que significa la participación de Cuba en Juegos Paralímpicos. Cuba desde los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 hasta Río 2016 ha estado presente en los Juegos Paralímpicos y aquí también pensamos estar con una representación amplia y además con gran calidad. En Juegos Paralímpicos Cuba exhibe un total de 39 medallas de oro con un total de 85 en sentido general, lo que también ubica a Cuba en el medallero histórico entre los primeros 20 países. でその日の午後は、2020東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森会長と、それから、内閣府の鈴木俊一オリンピック担当大臣を訪問しました。そしていかに私たちが東京オリンピックを重視しているかということをお話ししましたし、お互いに東京が、開催地に選ばれたことの重要性について話し合いました。そして歴史的にキューバがオリンピックを重視し、いかに、いい成績を上げてきたかというようなこともお話ししました。すなわち全部で累計221個のメダルをキューバは獲得しています。その中で78個が金メダルです。だから歴代の累計のメダルの数で、計算しますと今世界で16位だから累計で16位にキューバの位置にキューバがあります。それからパラリンピックですけども、これ非常に人間的な価値っていうのが大きな意義があるというふうに私たちも考えています。で1992年のバルセロナオリンピックの時からそのパラリンピックがずっとオリンピックと同じ年にずっとやられてますけれども、キューバは、質の高い選手団を常に参加させています。金メダルの数が39です。パラリンピックの金メダルの数39で、全部で85金銀銅を合わせてパラリンピックでメダルを取っています。だから、全体的には20位以内に入っています。私たちはオリンピック同様にパラリンピックも重視しています。El tercer día, es decir, en el día de ayer, visitamos la sede de Panasonic, uno de los patrocinadores fundamentales de los Juegos Olímpicos. También fuimos recibidos por parte de la directiva
de este importante centro, y ahí nos enseñaron algunos de los aspectos tecnológicos que ya hoy tienen preparado para los Juegos Olímpicos. Nosotros decíamos cuando empezábamos en la introducción que sin lugar a duda en el año 1974 la Olimpiada de Tokio marcó un hito en los cambios electrónicos para los deportes y la organización de los Juegos Olímpicos en sentido general, y estamos seguros que también los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 van a cambiar en muchos deportes el concepto a partir de los avances que hoy tiene sobre todo Japón en la ciencia y la tecnología en función de la realización de un evento multidisciplinario de esta categoría. 昨日ですけども3日目、午前中はパナソニックセンターに行ってきました。幹部の人たちからいろいろ説明を受けました。パナソニックはオリンピック、東京オリンピックの重要なスポンサーの一つになっているそうです。で非常に技術的な今回のオリンピックに向けて技術的な面でどのようなものを導入していくかというようなことも見せていただきました。で1964年の東京オリンピックの時に、非常に画期的なそのエレクトロニクスを大いに導入した、時代を変えたオリンピックになりましたが、2020年もこの東京オリンピックが技術革新、科学技術というものをオリンピックの中に導入する歴史的に、オリンピックの大きな、土俵となる、科学的なオリンピック・パラリンピックの大会になるであろうと、確信しました。También fuimos recibidos por el presidente del Comité Olímpico Japonés, el señor Tsunekatsu Takeda, un amigo de nuestro país, un amigo de Cuba que en varias ocasiones ha visitado nuestro país. Incluso en un momento se firmó un acuerdo entre ambos comités olímpicos. Ahí le transmitimos la felicitación de nuestro presidente del Comité Olímpico Cubano, el compañero comandante José Ramón Fernández Álvarez, y también por parte de él nos pidió que a la llegada de nuestro país también le mandáramos un saludo y un abrazo fraternal del señor presidente del Comité Olímpico Japonés. でその日の午後は JOC の武田会長のところへ行ってきました。武田会長はもう昔からのキューバの友人、JOC を通じて大変緊密にしてもらっています。キューバにも何回もご本人がいらしています。でキューバのオリンピック国内委員会と日本オリンピック委員会の間には協力協定というのも結ばれています。でキューバのオリンピック委員会の会長っていうのがホセラモン・フェルナンデスという人なんですが、彼に対してもくれぐれもよろしく伝えてほしいと、キューバの国とキューバのオリンピック委員長にくれぐれもよろしく伝えてくれという伝言も頼まれました。En la caída de la tarde ya tuvimos el honor de ser recibidos por el presidente de la Liga Parlamentaria de Amistad Cuba-Japón, con el señor Keiji Furuya, también un hombre amigo de Cuba, y además de los temas concernientes al deporte y a la preparación que está efectuando nuestra delegación con vistas a los Juegos Olímpicos 2020 y la organización de los propios Juegos. También hablamos de un programa muy intenso que se está llevando en nuestro país por el 120 aniversario que próximamente se cumple de la inmigración japonesa a nuestro país, lo cual pensamos que realmente sea un programa intenso y que además tiene, como es lógico, la anuencia y el respaldo de las máximas autoridades de nuestro país para que esto sea un acontecimiento que todos podemos disfrutarlo, y los preparativos se están realizando. Ahí le dimos al señor Keiji algunos de los aspectos que también antes de salir hacia acá nos comentaba el embajador de Japón en Cuba, que tienen que ver con esos propios preparativos. で昨日の夕方ですけれども、日本キューバ友好議員連盟の古谷啓二会長のところへ行ってきました。
そして、私たちがどのように東京オリンピックに、臨んでいるかというようなことをこちらから説明いたしました。そしてちょうど今年はキューバへの日本の移民が始まって、キューバへの移住120周年の年にあたるものですから、いろんな記念行事が計画されています。で、具体的に大きな記念行事を考えておられるようで、それについてもいろいろとお話ししました。で、キューバ政府も最大限成功のために支援するのでということをお伝えしました。で、日本大使も、ハバナにおられる日本大使もいろいろとキューバへの日本人移住120周年のいろいろと記念行事をキューバ本国で、企画してやっておられます。私たちスポーツ当局としても最大限それをご協力するからとお約束したところです。También hemos tenido encuentros con dos federativos de dos deportes muy importantes, de levantamiento de pesas y además de la gimnasia artística, el señor Norifumi Yamamoto, lo cual ambos países tienen centrada una proyección estratégica, producto de que son dos deportes que pueden aportar al medallero de ambas delegaciones. En la gimnasia artística, recordar que sin lugar a dudas Japón tiene el hombre más laureado en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, el señor Uchimura, y además Cuba tiene un gran talento hoy en formación y desarrollo, Manrique Lardué, que recientemente hizo una preparación muy provechosa en su país y que pensamos que durante la estrategia cuatrienal que tienen ambas federaciones, tanto la cubana y la japonesa, ese encuentro se repita tanto en Japón como en Cuba. Incluso invitamos oficialmente al presidente de la Federación de Gimnasia Artística que viaje a nuestro país en un evento muy importante científico que se efectuará a finales de este año. Levantamiento de peso y gimnasia. それとあとはキューバが力を入れているいろんなスポーツがありますけども、その中で重量挙げとそれと体操の、連盟の幹部にもお会いしました。体操の方では山本、さんという専務理事の方とお会いしました。で、この体操は、日本はオリンピックで大変いい成績を収めている種目、内村という素晴らしい選手がいます。で、キューバにも最近いい選手が出てきてます。マリック・アドゥエイという選手が、つい最近も日本に研修のために来てお世話になりました。こういうその選手同士の交流、練習試合、練習というのをキューバでも日本でも大いに交流を双方向で深めていきたいと思っています。で、体操連盟の方から、近々キューバにも行ってくださると、行っていただくということもお勧めしてきました。ちょうど10月、今年の、秋ですけれども、キューバで重要な国際的な体育スポーツ、会議イベントがあるものですから、そこにぜひ来てほしいということもお願いいたしました。El cierre de este apretado, pero además provechoso programa, en el día de hoy vamos a tener el honor de compartir con el Ministro de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología, el señor Yoshimasa Hayashi, que vamos ahí a hacerle un resumen de todo lo que ha acontecido en la visita durante estos 4 intensos días de trabajo. Además tenemos el honor de ser recibidos por el director general de la Agencia de Deporte, el señor Daichi Suzuki. Y al final vamos a tener encuentro con algunas de las autoridades de algunas de las ciudades que ya Cuba tiene previsto tener presencia de nuestros equipos en el momento antes de entrar a la Villa Olímpica, que es la ciudad de Ryugasaki y la ciudad de Hiroshima. Y la prefectura de Saitama. Una de las grandes cosas que hemos visto cuando llegamos a el país es la intención por parte del comité organizador de los Juegos Olímpicos del proyecto de ciudad anfitriona, que sin lugar a dudas eso es un ejemplo
de la solidaridad y el valor humanitario que tiene el pueblo japonés hacia los demás pueblos, y que sin lugar a duda va a servir como una vía de intercambio cultural y de identidad entre todos los países que participarán en los Juegos Olímpicos. Incluye Sentai. 今日が最後の日になりますけれども、今日は文部科学大臣、林芳郎大臣のところに、伺います。そして、今回の訪日の、締めになりますが、内容についていろいろご報告するつもりです。その後、鈴木大地スポーツ庁の長官ともお会いする、ことになっています。でそしてあとは、事前合宿でお世話になることに、の可能性が高いいろんな都市の関係者の方々とお会いします。例えば龍ケ崎市とか広島市から仙台市、埼玉県もです。そのあたりが今候補に上がってますので、このホストシティあるいはホストタウンという考え方、非常に素晴らしいと思いました。日本の国民の持つその連帯の精神、外国の人たちに、助け合い連帯というものを示すというその精神をよく表しているコンセプトだと思います。これはオリンピックの事前合宿というのを一緒に協力してやってお手伝いいただくというだけでなく、その後も文化交流、国際親善ということでその絆が残るという大変素晴らしいそのコンセプトの、企画だと思っています。Nosotros hemos expresado en varios de estos intercambios los niveles de coincidencia que tiene Cuba-Japón en muchos deportes. Es decir, donde Japón es fuerte, en esos mismos deportes Cuba es fuerte. Por lo que esperamos que muchas finales en los Juegos Olímpicos 2020 sean Cuba y Japón, y que además los pueblos de Cuba y Japón disfruten la presencia de nuestra delegación. Arigato, muchas gracias. そしていろんなところでも申し上げたんですけれども、日本とキューバは非常に一致点が多いと思います。種目でも日本が強い種目はキューバも強いとかなり一致しています。それですので、この2020年の東京オリンピックでも最後に決勝戦に残るのがキューバと日本という種目がたくさん出てくるんではないかと期待しています。いい成績を皆さんにお見せできるように準備していきたいと思っています。ありがとうございました。Invitamos a los periodistas ahora a hacer preguntas y les pido por favor que digan también el medio que representan. 何か質問、コメントがありましたら、メディアの名前をおっしゃってお話しください。毎日新聞のニューアーだと思います。先ほどの事前合宿の都市名、龍ケ崎市、広島、仙台市、埼玉県とか名前が挙がりましたけれども、何かどの競技の合宿とかっていうのはある程度決まっていますか？ペリオリコ毎日新聞、庭田さんですね、セニョル庭田。Usted mencionó algunas ciudades anfitrionas, posibles ciudades anfitrionas, ¿no? Como Sendai, Saitama, Ryugasaki, Hiroshima, ya definidas para qué deporte, cuál ciudad. A ver, todavía no tenemos definido exactamente los deportes que vamos a estar en la ciudad. Después Cuba estratégicamente va a hacer un cronograma de participación a partir de las condiciones mínimas que nos pueden prestar cada una de estas ciudades y además la voluntad de estas ciudades de acoger diferentes nuestros deportes. Y entonces, lo más rápido posible, nosotros a través de la embajada daremos la comunicación de cuál va a ser la estrategia de la delegación cubana en cada una de estas ciudades y qué deportes van a estar
representados. Pero en estos momentos todavía no tenemos una definición clara de dónde van a estar cada uno de los deportes. Incluso tenemos un concepto filosófico de que en Japón estén las prioridades de la prioridad de nuestra delegación fundamental, es decir, los atletas de los deportes como el atletismo, el boxeo, la lucha, el judo, la gimnasia artística, que son los que históricamente... Déjeme Sí, atletismo, lucha, boxeo, lucha, ¿no? ajá, boxeo, Boxeo, judo, gimnasia rítmica, distancia artística アーティストなんです。 y, como es lógico, el béisbol. まだ最終的には決まっていません。今後東京の大使館を通じていろんな具体的などんな条件を提供してもらえるかというようなことも加味してなるべく早くどこの、町にはどの競技で、支援していただくかと事前合宿を手伝っていただくかというのを決めていく、予定です。なるべく早く決めていきたいと思っています。今現在はまだどの町にどの競技がっていうのが最終的に決まっていません。そして考え方としては、日本での事前合宿力を入れるのは、キューバの有望な種目、キューバが有望な種目です。すなわち、陸上、ボクシング、レスリング、柔道、体操、そしてもちろん野球です。 Lo que sí para nosotros está claro que un gran por ciento de nuestra delegación va a ser la preparación en varias ciudades japonesas. キューバの全体的な選手団のかなりの部分がいくつかの複数の都市で事前合宿を行うことになるはずです。競技をもう一回、陸上、はい、陸上、ボクシング、レスリング、柔道、体操、野球でかなりやってましたね。力を入れてる有望な種目。多分新体操も入ってると思うんですけど。gimnasia, ¿no? Sí, Artística también. Artística. 新体操もですね。gimnasia y gimnasia artística, ambas. No, hay gimnasia artística. El nombre es gimnasia artística. La que vamos a priorizar es la gimnasia artística. 体操よりもむしろ新体操の方を優先的に力を入れています。 Aunque no descartamos la gimnasia rítmica. もちろん体操を無視するわけではありませんが。時事通信の松尾と申します。GG プレス、セニョル松尾。そうです。キューバはここ数年すごく変わってきてると思うんです。対外開放をするといいますか、オバマ政権の時に、国を開くといいますかね。開放ね。はい。それはスポーツの環境にどういうふうに影響を与えているんでしょうか。今現在、どういうことが変わってきているんでしょうか。特に来週ですか。トップが変わりますよね。そういうのも結構今何がどう変わっているのかというのをちょっと教えていただけますでしょうか。スポーツの面で。そうですね。長官が一番感じてらっしゃる変化を教えていただきます。Últimos años, Cuba ha aumentado su apertura internacional hacia afuera. A partir de la administración Obama, esto cómo se ha reflejado en el mundo deportivo. Y la semana que viene va a haber cambio de la dirección del país. También, ¿qué está sucediendo respecto a los cambios en el mundo, en el movimiento deportivo? Bueno, primero que todo decirle que el deporte en Cuba, desde el mismo triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959, nuestro comandante en jefe en un discurso histórico no solo dejó claro el carácter socialista de nuestro país, sino que también planteó el carácter masivo y participativo de todo nuestro pueblo para la práctica del deporte. まずスポーツですけれども、1959年のキューバ革命勝利直後、フィデル・カストロ前議長は、キューバ革命は社会主義を目指すんだということをはっきりと
示しただけでなく、スポーツに非常に言及しています。スポーツは全ての国民が参加できる大衆的な運動であると、国民の権利であるということをはっきりと打ち出しています。Y este es un principio que se ha mantenido y se mantendrá para siempre en nuestro país. この原則っていうのはずっと一貫して守られてきましたし、これからも堅持していきます。De todo es conocido que nuestro país es un país pequeño, pero además con un férreo bloqueo impuesto injustamente por los Estados Unidos de Norteamérica. でキューバはご存知のように小さな国です。でそれにアメリカから不当にも非常に厳しい経済封鎖を受けたままになっている国です。Y que sin lugar a duda afecta considerablemente a todas las ramas de la sociedad, pero también el deporte no está exento de ello. この経済封鎖による被害というのは、キューバ社会すべての分野に及ぶわけですが、もちろんこのスポーツの分野も同様です。La fortaleza fundamental de nuestro deporte, y fue algo que insistió siempre nuestro máximo líder de la revolución, el compañero Fidel Castro, es la formación del recurso humano en Cuba. でキューバがスポーツがどんどん強くなっているというその元にはフィデル・カストロの考え方、もう何しろ人的資源の育成というのが国にとって一番重要だというところにあります。Hay un escrito muy interesante por una gran periodista cubana, la doctora Graciela Pogolotti, que dice que la única inversión de la cual el cubano no tiene por qué preocuparse es la superación de sus hombres, de su pueblo. キューバの有名なジャーナリストのグラシエラ・ポゴロが一度述べていますけれども、キューバにとって一番何しろ大切、それに一番力を入れたのは人間の開発である。Y eso es algo muy importante porque la única forma de contrarrestar las carencias de tecnologías de punta que se ponen en función del alto rendimiento, sobre todo por el bloqueo injusto a nuestro país por los Estados Unidos, es la formación de ese recurso humano y la superación constante de ese know-how intelectual que ha formado las escuelas cubanas en las diferentes ramas del conocimiento. でキューバは、不当な封鎖によってハイテク技術にアクセスできないことが多いです。その欠陥を埋めるのはやはり人間の開発、人的資源の開発になるわけです。資源を開発し、ハイテク技術が、得られない穴埋めをそこで保管すると。そして、頭脳のノウハウ、これスポーツに限らずいろんな分野でも同じですけども、頭脳のノウハウというものをどんどん開発していく。Mientras otros países del mundo tienen que preocuparse por una inversión económica para poder ir a la universidad, Cuba hoy ha formado más de 60.000 estudiantes egresados de nuestras universidades de ciencias, de la cultura física y del deporte, de forma gratuita. キューバの場合には大学全部無料で、行くことができますけれども、体育スポーツ大学というのもあります。でそこはもちろん無料、学費は無料ですが、すでに6万人の卒業生を出しています。体育スポーツ大学です。Hemos graduado más de 100.000 máster en diferentes ramas del conocimiento que tienen que ver con la cultura física y el deporte, en 10 maestrías con nivel crediticio dentro de la educación superior cubana. 7.000 máster en ciencias. 卒業生、体育スポーツ大学の卒業生が6万人延べで生まれています。それからスポーツ科学のマスター、修士の資格を持つ人が7,000人生まれています。Y además hemos graduado más de 250 doctores en ciencias con un nivel muy alto desde el punto de vista académico y científico que sin lugar a duda hace poner al movimiento deportivo cubano en lo más alto de la palestra mundial. そしてスポーツ科学の博士号を持っている人が250人生まれています。だから、
旧スポーツに科学を導入して発展させるという点で、キューバは世界の先端を行っています。Es por ello que sin lugar a duda Cuba conoce de esa fortaleza y los cambios que van a suceder, cambios generacionales en nuestro país, no van a ser más que la continuidad histórica de los principios que nuestros líderes históricos le han inculcado a las jóvenes generaciones en nuestro país. それがキューバの強さにつながっているわけです。で、今度世代交代、指導部の世代交代が、起こりますけれども、フィデル・カストロが、打ち、出したこのもともとの原則、若い人たちを育てるためのこの体育スポーツを重視するこの原則、考え方というのはそのまま継続維持され、堅持されていくことになります。Los logros sociales de nuestra revolución no son más que gracias al proyecto creado por nuestros líderes históricos en la revolución, y eso es algo que nunca la generación que continúa abandonaremos. キューバの社会発展の、実績というのはまさにフィデル・カストロが最初の時から打ち出したいろんな、綱領プログラムによっているわけです。ですのでこれからもそれは永遠に変わることはありません。Y la inserción de nuestros atletas en muchos países del mundo sencillamente es en países amigos que han respetado sobre todas las cosas los principios de nuestros valores en el deporte y en nuestro país. 今キューバの選手が世界のいろんな国々でプレーしています。これは友好国に行っている。そしてキューバをちゃんと尊重し、キューバのスポーツの考え方を、そしてその原則を尊重してくれている国々でプレーしているということになります。Solo un país con el proyecto socialista cubano puede lograr, un país tan pequeño, la cifra de 78 medallas de oro olímpico. Puede decir que desde la Olimpiada de Japón en el año 1964, cuando usted hace una correlación entre cantidad de habitantes y cantidad de medallas obtenidas, está entre los 3 primeros países del mundo, donde usted puede decir que en nuestro país existe un profesor de educación física desde preescolar hasta último año universitario. Esos son fortalezas que solo puede exhibir Cuba gracias a su proyecto social. キューバは小さな国でありながら、やはり社会主義という大きな利点が発揮できています。小さな国でありながら78個も金メダルを取っている国であるということ。そして1964年から今日までのオリンピックの歴史を見ますと、人口比でのメダルの数の多さではキューバは世界第3位に入ります。これは、社会プログラムがスポーツ優先、そして人間開発というところを大きな柱にしていること、それによってキューバがこれだけスポーツが強い国になっていることの表れです。他に何か質問ありますか？産経新聞の岡田です。産経新聞。岡田さん、セニョリータ岡田。産経新聞。大臣、先ほどもおっしゃいましたが、キューバ人のスポーツ選手、海外で活躍している人、大変多くいらっしゃって、日本でも野球を中心にキューバ人の選手、たくさん活躍していると思います。ただ、私の、主観的な印象ですけれども、昔はもっとたくさんいたような気がしています。ただ実際はわからないので、例えば10年前日本でですね、お聞きしたいのは日本も含めて、今海外で活躍されているキューバ人の選手が、例えば10年前とか20年前と比べて増えているのか減っているのか、もしくは横ばいなのか、そのあたりを教えていただければと思います。Como usted señaló, ¿no?
Varios atletas cubanos están trabajando en Japón, sobre todo en béisbol, ¿no? Según mi impresión, tal vez muy personal, ¿no? Hace algunos años, por ejemplo, hace 10 años, estuvieron más cubanos, los atletas cubanos, ¿no? En Japón. Entonces, mi pregunta constituye esto. En comparación con hace 10 años, el número de atletas cubanos que están trabajando fuera del país, ¿se mantiene o ha reducido o ha aumentado? A ver, bueno, primero que... Total, ¿no? Sí, sí, Atletas, no solamente peloteros, Sí. sino atletas. A ver, sin lugar a duda, hoy la participación cubana en el béisbol japonés es superior a años atrás. Años atrás existió un momento, yo diría que clave en las relaciones entre el béisbol japonés y el béisbol cubano. Fueron los años 90 aproximadamente, que aquí estuvo la presencia de 5 jugadores cubanos. Uno insertado en la liga profesional del béisbol japonés y los otros 4 en las ligas industriales. Sin embargo, hoy existe una mayor cantidad de atletas insertados en las ligas profesionales del béisbol japonés, otros en ligas industriales, y además hay interés de muchos directivos, de muchos equipos viajar próximamente a nuestro país, porque conocen el talento joven que hay en nuestro país y están realmente interesados en insertarlo. Para lo cual nosotros, sin lugar a dudas, es un privilegio, porque serían atletas insertados en un béisbol de primer nivel del mundo, además que es un hermano país. 疑いもなく前よりは今増えてます。で90年代がかなりたくさんキューバから野球の選手が来てた時代なんですけれども、5人来てました。その中の1人がプロ野球で、残りは企業団です。企業団のチームで、今はもうプロ野球にもっともっとたくさん来てますし、企業にも一部来てますし、そして日本からいろんな球団の首脳陣、あるいはスカウトがキューバにこれからもどんどん来たいという要望がたくさん来てます。っていうのは、キューバに今若い才能がどんどん育ってますので、そういう人たちを契約して日本の球団でプレーさせるという意図のもとに、たくさんキューバ行きの要望が今寄せられています。でキューバにとってもこれは歓迎です。っていうのは第1級の、野球界でキューバ人が学ぶことができる、プレーすることができるからですし、日本相手でしたら、日本は兄弟国、友好親善で結ばれている国ですので。¿Alguna otra pregunta? NHK. Ichinoso de NHK Asociación Japonesa. Mi pregunta es sobre Olimpiada 2020. Nosotros tenemos bastante interés de qué ciudad va a recibir el equipo nacional de Cuba. Usted menciona Nagasaki y Hiroshima y Sendai, pero ¿cuándo ustedes van a decidir qué ciudad va a recibir el equipo nacional de Cuba? ¿Y cuál es el criterio de recoger esas ciudades? Bueno, primero que todo, ojalá que todas las... 事前合宿、一ノ瀬さん、他の方に、いつぐらいに決めるのかといういくつか名前が出てましたけども、そのどのキューバのナショナルチーム、どの種目のチームをどこの都市にというのは、いつ頃決めるのかと、どんな基準で決めるのかという質問です。ですよね。Bueno, ojalá que todas las ciudades japonesas sean anfitrionas de la delegación cubana. Pero realmente eso es algo, nosotros le haremos la propuesta a través de la embajada, del comité organizador de los Juegos Olímpicos, y ahí se decidirá. Porque como decía al principio, es una estrategia del comité organizador el proyecto tan hermoso, a nuestro juicio, de ciudades anfitrionas, donde, como decía, no solo va a ser para la parte deportiva, incluso ellos son del criterio que después que terminen los Juegos Olímpicos, muchos de esos atletas se queden por un tiempo más en el país para el intercambio, sobre todo cultural, con esa ciudad.
todavía no tenemos definido cuál va a ser la ciudad que se le entregará a nuestro país. Lo que sí para nosotros está claro que estaremos la presencia cubana en varias ciudades donde realmente existan las condiciones y la voluntad política de los directivos de la ciudad de acoger algunos de los deportes cubanos. La ciudad que el comité organizador le dé a Cuba va a ser una ciudad que sin lugar a dudas va a ser privilegiada, porque nosotros viajamos con mucha salsa, con muchas orquestas cubanas, y sin lugar a dudas también disfrutaría mucho esa ciudad de la presencia cubana en los Juegos Olímpicos. できることならもうたくさんの町々、全ての日本の都市で事前合宿やりたいぐらいですけれども、東京の大使館を通じて日本のオリンピック組織関係の機構と調整しながら、条件を見ながら今後決めていくことになります。でこのホストシティ、ホストタウン構想っていうのは何一つ大変先ほど言いましたように素晴らしい、考え方だと思っています。スポーツの枠を超えて、文化交流の発信地になるという点で、選手たちもオリンピックが終わっても少し数日間その事前合宿を行った町で残って、でその市民の人たちと交流を深めて文化交流もしていくという、そういう考え方のようです。まだ今現在どこの町にどのスポーツを、事前合宿させるかっていうのは今現在まだ決まっていません。だからいくつか複数の都市で、やることになると思います。条件があるところ、そしてその自治体、地方自治体が歓迎してくれる、政策的に歓迎してくれるところに、でキューバのチームが事前合宿するという都市は非常に恵まれてると思います。というのはキューバいろんな応援団がそれこそ賑やかなバンドを連れて来ますので、そういう文化交流という面でも非常に豊かな交流ができるからです。¿Alguna otra pregunta? 何かありますか他に。 Entonces, me parece que con la explicación previa del ministro y las preguntas que ustedes han hecho, creo que ha sido una excelente conferencia de prensa, un excelente encuentro con ustedes. Les agradecemos a nombre de la embajada, a nombre de la delegación, la presencia de todos ustedes acá. で最初の大臣からのご説明、それから皆さんからの質問に答えての質問にお答えしての説明でいろんな点がよく分かっていただけたんではないかと思います。そういう点でいい内容の記者会見、記者懇談会になったと思います。今一度本当に今日はお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。